Memorización de... Bien, estamos, sí, muy bien, Juan Guillermo, excelente. Bueno, vamos a arrancar hoy con nuestra lección y al finalizar, ahí aprovechamos un ratico para repasar los versículos, recordar lo que Dios nos ha enseñado tan bonito. Ya vamos en la lección 4, finalizándola, y vamos a recordar de alguna manera a través de esos versículos cada verdad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Bueno. Pero bueno, hoy vamos a ver una lección, o a cerrarla más bien, que tiene que ver con, sí, qué sucede en esos momentos en que por X o Y razón fallamos, ¿cierto? Y pecamos, cometemos esos errores, esos pecados delante de Dios. Y bueno, nuestra introducción arranca con dos preguntas bien bonitas y bien interesantes. La primera, ¿qué ocurre cuando pecamos como hijos de Dios? Y bueno, la pregunta incluso ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando pecamos? Y dice, como hijos de Dios? Es diferente a si no lo fuéramos, ¿cierto? Y la segunda pregunta es, ¿qué hacer cuando pecamos? De pronto, de una u otra manera, son dos preguntas que ya tú te has hecho en algunas ocasiones. Dios, pero ¿qué pasa ahora que yo te estoy pecando? Y bueno, lo veremos esta noche. Y Dios, yo quiero tratar con eso, yo quiero arreglar las cosas, no me quiero quedar con esto. ¿Qué debo hacer? Bueno, también lo veremos hoy a la luz de la Biblia. Dice, ¿y si ofendemos a alguien? Una buena pregunta también, una tercera pregunta para agregar, ¿cómo tratamos esa situación? La palabra de Dios nos muestra cómo tratar con nuestro pecado y de esa forma restablecer nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Y si es el caso, también con aquellos a quienes hemos ofendido, ¿cierto? Porque algunas veces, como lo vimos la semana pasada, pueden estar involucradas otras personas, ¿cierto? Entonces les pido que me acompañen a Santiago 1:14 y vamos a arrancar con este primer punto, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente de nuestras tentaciones? Ya lo habíamos leído. Hoy vamos a repasar muchos versículos que leímos la semana pasada. Santiago 1:14. Y bueno, hoy le voy a pedir de pronto el favor a Verónica que me ayudes leyendo Santiago 1:14. Santiago 1:14. Sí, Sino señora. que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Muy bien, y aquí está diciendo que cada uno, ¿cierto? Dice, es tentado, cada uno es tentado, ¿cierto? Cuando de su propia. Y bueno, esto nos lleva a entender que es algo que está en nosotros, algo interior. Y no sé si les ha pasado, pero uno en muchas ocasiones, de pronto ustedes no tanto, pero uno tiende a culpar a otras personas, o aún en muchas ocasiones uno puede llegar a culpar al diablo por todo lo que a uno le pasa. Pero aquí lo que Dios nos está diciendo es que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Es algo que está en nosotros, y esa palabra concupiscencia, ¿cierto? La repasamos muy bien la semana pasada. ¿Alguien que nos recuerde qué significa concupiscencia? ¿No? ¿Sí? ¿Se animan? Nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Es esa naturaleza que nos lleva a tener una tendencia hacia el pecado. Pero entonces, para entenderlo mejor, imagínense que nosotros salimos a pescar y llevamos nuestra caña y llevamos todos los implementos necesarios para pescar. Cogimos nuestra caña de pescar y pusimos ese anzuelo, ¿cierto? Y lo lanzamos al río a donde fuimos. Y ese anzuelito empieza a moverse dentro del río. Y llegaron algunos peces, uno de esos empieza a ver ese anzuelito y ¿qué sucede? Es casi que va a quedar congelado, se va a quedar mirándolo y se va acercando. Y de alguna manera ya llega el momento en donde pica, ¿cierto? Ahí lo que estamos viendo es realmente lo que sucede con nosotros. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia ese pececito fue atraído y seducido porque hubo algo adentro. Y en este caso, si lo recuerdan, veíamos que el diablo, perdón, usa tres áreas en las cuales nos va a tentar.
los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. En el caso del pececito seguramente pues fue los deseos de la carne, tiene hambre y quiere comer. Y eso lo atrajo y sedujo al punto que dijo, yo voy a picar. Claro, cuando ya pica es cuando ya podemos decir que hemos pecado. El ser atraído y seducido es esa tentación y ya aprendimos, no es pecado, ¿cierto? No es pecado ser tentado. Es decir, que yo haya visto ese anzuelito ahí, entonces ¿será que lo miro? ¿Será que no? Pero ya cuando empiezo a ser atraído y seducido es como que estoy hipnotizado y me dejo llevar. Tenemos que entender que eso es algo que está en nosotros y por eso les digo, no siempre debemos culpar al diablo de lo que nos está pasando en nuestras vidas. Realmente aquí tenemos que entender que es en muchas ocasiones más bien es porque hay algo de nosotros, algo adentro de nosotros que nos está atrayendo hacia el pecado. Sí, sin duda alguna el diablo está aprovechando eso por aquí, por allá, pero recuerden que él no es omnipresente, ¿cierto? Él no está en todos lados al mismo tiempo como Dios sí lo es. Entonces puede que él esté en este momento ocupado en otras cosas y sí, se le pasó de pronto en este momento tratar de atacarme. Lo que sí sucede es que nuestra tendencia, nuestra concupiscencia, esa naturaleza que está en nosotros pecaminosa, es la que nos va a llevar siempre de una manera u otra a considerar el pecado. Y por eso es importantísimo este primer punto, aunque si se dieron cuenta es súper corto, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente de nuestras tentaciones? Una buena pregunta. Bueno, nuestra propia concupiscencia, es lo que ya, ¿cierto? Esta palabrita y como pues ahí vemos en el paréntesis, lo aclara muy bien, hablando de la naturaleza pecaminosa. Y bueno, espero ahí que con este ejemplo del pez hayamos entendido muy bien eso, ¿cierto? Es muchas veces es por culpa de nosotros mismos. Pero bueno, una segunda pregunta que nos hacíamos, ¿qué ocurre cuando un creyente peca? Cuando tú y yo pecamos, ¿qué pasa en esos momentos? Bueno, primero, el diablo le acusa de no ser salvo. Él nos va a acusar de no ser salvos. Y les pido que me acompañen a Apocalipsis, estamos ahí cerquita, Apocalipsis 12:10. Dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora, bueno, perdón, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y bueno, estamos viendo cuál es ese papel del diablo, ¿cierto? Acusarnos y sin parar, podríamos decir. Y bueno, no sé si les pasó en el colegio que uno algunas veces tenía un compañerito que todo el tiempo estaba diciendo, profe, mira que tal persona hizo tal cosa, profe, mira que no sé qué, mira, profe. Entonces uno dice, no, ya como que no tanto, ¿cierto? Y eso es lo que dice aquí, que el diablo lo está haciendo día y noche, ¿cierto? Ahora, hay dos cosas y este punto, digamos, tiene un contraste positivo y negativo, ¿cierto? Eh, Negativo porque, bueno, más bien miremos el positivo. Juan 8:44, que ya lo habíamos leído y no lo vamos a buscar, dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice que él ha sido homicida, pero dice que él es padre de mentira, ¿cierto? Y es lo que aprendíamos en Juan 8:44. Es decir, hablábamos que cómo le vamos a creer a una persona que todo el tiempo dice mentiras. Y eso es algo con lo cual nosotros debemos cuidarnos siempre. Ten cuidado con esas acusaciones, ten cuidado con eso que el diablo está metiendo en tu mente para que digas, no, yo no soy salvo, yo de verdad no, seguramente yo no recibí a Cristo como debía ser. Es algo con lo que realmente no debemos permitir que el diablo se meta en nuestras vidas. Ahora, el otro contraste, que es el que nos tiene que también mover un poco, es que dice que Él nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y saben, en algunas ocasiones seguramente esa acusación ante Dios, ojo, porque la hace ante Dios y nadie puede engañar a Dios, ni siquiera el diablo, significa que cuando el diablo nos va a acusar, en algunas ocasiones lo está haciendo aún con cosas que sí son reales. Él va a decir, mira lo que está haciendo José Manuel Plazas.
Tu hijo murió por él y mira cómo se está portando de mal. Lo triste y el contraste que les quería mostrar es que él nos está acusando en muchas ocasiones porque le damos motivos reales para hacerlo. Y por eso la idea es de verdad cuidarnos siempre de alejarnos de ese pecado, de esa vida de pecado, y no darle lugar a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero recuerden, obviamente, que siempre el diablo va a buscar lo malo para nosotros, engañarnos y aún hacernos realmente sentir tan mal que ya no queramos caminar más con Dios. Ahora, y eso es lo que estamos viendo en esta lección, cómo tratar con el pecado. Porque sí, seguramente fallamos, le dimos razones al diablo para acusarnos, pero Dios no está tratando con nuestro pecado al punto que nos anula, que nos sacó y que dice, no, ya tú no vas a estar más conmigo. Si no lo hace Dios, ¿para qué le vamos a creer entonces al diablo? Dios siempre va a buscar nuestra restauración y el diablo siempre va a buscar nuestra destrucción, y eso lo debemos entender. Segundo punto, otra consecuencia, rompe el compañerismo con Dios, ¿cierto? Habíamos visto Isaías 59:2, ¿cierto? Que vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, al punto, ¿cierto? Que han hecho ocultar su rostro de nosotros para no oír. Pero les pido vayamos al Salmo 66:18. Salmo 66:18. Y bueno, dice a continuación, ahí mientras que van llegando, yo ya también, pero les voy a aprovechar, les voy a leer desde el versículo 16, incluso para que me vayan siguiendo por Salmo 66, desde el 16. Dice a continuación, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, imagínense esa oración, y fue exaltado con mi lengua. O sea, sin duda alguna, una oración que puso a Dios en el primer lugar. Y dice entonces después, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y bueno, esto nos lleva a entender realmente que esa confianza que podemos tener en que Dios nos oye, debe ser una confianza real. Cuando tú le hables a Dios, debes creer que Él te está escuchando, pero es una confianza que está sujeta a nuestra vida, a cómo estamos viviendo. Porque por eso dice claramente, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, gracias a Dios, he entendido que el pecado me lastima, me destruye, y por eso no estoy considerando el pecado, no estoy viviendo una vida de pecado, y tengo por eso la tranquilidad y la confianza que Él me está escuchando. Y es el desafío que tenemos también, ¿cierto? No permitir que ese compañerismo con Dios se rompa y que podamos tener la certeza que podemos hablar con Él, como con nuestros papás, como si fuera nuestro amigo, ¿cierto? Sabiendo que Él es nuestro Dios a quien queremos buscar siempre. Pero el pecado tiene consecuencias y sí, esta segunda también es gravísima, que se rompa el compañerismo con Él. En tercer lugar, pierde el gozo de su salvación, ¿cierto? Se pierde ese gozo y bueno, estamos ahí cerquita, el Salmo 51:8. Salmo 51:8. Voy a aprovechar y le pido el favor a Mónica Beltrán, que nos ayudes leyéndolo. Dice, buenas noches a todos. Buenas noches, aproveché como para... Oír, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Muy bien. 51:8, ¿cierto? Sí, Sí, muy bien. 50. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Muy bien, perfecto. Y bueno, ahorita vamos a ver el contraste de este capítulo, vamos a ver algunos apartes bien especiales, bien bonitos. Y aquí básicamente está hablando David, ¿cierto? Y le está hablando a Dios, pero mire, una de las cosas que le pide a Dios es eso, hazme oír gozo y alegría. Es decir, mira, cuando tú y yo estamos buscando a Dios,
cuando nos estamos rindiendo ante Él, el resultado natural en tu vida y en la mía es gozo. ¿Cómo te sientes cuando estás bien con esa persona que amas? ¿Cómo te sientes cuando la comunicación con esa persona está fluyendo al 100%? ¿No te sientes feliz? Bueno, el gozo habla más allá de la felicidad, es algo que incluso trasciende en el tiempo. No es como esa felicidad que algunas veces nos dura 5 minutos. Compramos el último iPhone y a los 5 minutos ya le saqué el jugo a esto, ya ahora qué hago, esperar a que saquen el próximo. El gozo trasciende, va mucho más allá y dice que cuando tú estás bien con Dios, cuando realmente tú te humillas delante de Él, el resultado natural en tu corazón es un gozo que te transforma, ¿cierto? Y es lo que está diciendo aquí David. Incluso Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu y dice que cuando estamos realmente permitiendo que el Espíritu de Dios nos controle, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Es lo segundo que menciona este versículo. Es decir, sin duda alguna, entre más conectado estés con Dios, más fácil vas a poder ser que tú experimentes ese gozo del Señor en tu vida. Viene una buena pregunta. ¿Ese gozo tiene que ver con las circunstancias que nos rodean? Es decir, ¿solamente ese gozo viene cuando estamos viviendo cosas positivas? Muy bien, Verónica. No, la respuesta es no. ¿El gozo de qué depende? De tu intimidad con Dios, no de las circunstancias que están a tu alrededor. Pero lo que te estoy diciendo es que algunas veces esas circunstancias van a ser difíciles y curiosamente tú vas a decir, pero qué raro porque me siento tranquilo y siento gozo aún en medio de esta situación. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu, es decir, estás conectado, de verdad dependiendo de Dios, permitiendo que Él tome el control absoluto de tu vida. Y bueno, dice a continuación, en cuarto lugar, ¿cierto? También llegamos a ser hijos desobedientes. Llega a ser hijo desobediente. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 3, ahí en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas. Y bueno, si recuerdan dónde está Primera de Corintios, ahí a mano derecha cerquita, viene después Gálatas, Efesios, perdón, Filipenses y Colosenses, capítulo 3. Y vamos a leer versículos 5 en adelante. Dice Colosenses 3. En el 5 arranca diciendo, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y bueno, aquí vemos que la idolatría no tiene que ver nada con imágenes únicamente, ¿cierto? Pero después dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En el versículo 7, aún para complementar, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces, bueno, ¿qué nos está llegando? Nos está mostrando aquí Dios que el pecado tiene serias consecuencias y esta última nos está hablando en que es como si estuviéramos volviendo atrás. Bueno, en muchos casos de los que estamos esta noche aquí, yo creo que es mirar, sí, cómo éramos nosotros antes de recibir a Cristo. Y aquí hay una lista, ¿cierto? En el versículo 5. Y yo creo que muchos nos identificamos con esa lista. Y la pregunta es, ¿por qué vas a volver a eso? ¿Por qué vas a volver atrás? Y bueno, si se dieron cuenta en el versículo 6, dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y este es, perdón, ya, estamos ahí, ¿cierto? Están escuchando. Es que perdón, ahí me salió un avisito todo raro de Zoom, pero bien, ahí veo que sí. Listo, entonces habla de los hijos de desobediencia y saben, una buena pregunta es, José, pero espérate porque ahí dice que viene la ira de Dios, eso quiere decir que si yo peco, o sea, Dios me va a castigar y va a venir su ira sobre nosotros. No, no es lo que dice el versículo, y incluso de verdad para que de pronto lo anoten, es muy diferente un hijo de desobediencia a un hijo desobediente. La misma palabra ya nos da la diferencia. Un hijo de desobediencia, como lo menciona el versículo 6, está haciendo referencia a una Juan 8:44, cuando Jesús decía que vosotros sois de vuestro padre el diablo.
Eso éramos nosotros, hijos de desobediencia, hijos del diablo. Ahora, no para que nos como que relajemos estilo costeño, ¿cierto? A mí me caen muy bien los costeños, pero me gusta utilizarlos como el ejemplo, tranquilos, pero me caen muy bien. No es lo mismo que entonces ahora yo soy hijo de Dios y peco, porque simplemente, digo simplemente, pero es grave, eso me hace hijo desobediente y es diferente. ¿Sí se dan cuenta? Yo ahora soy hijo de Dios, pero desobediente. Tremendo y sería súper triste decir soy un hijo de desobediencia, porque estoy diciendo soy un hijo del diablo. Aún no he llegado a ser hijo de Dios. Pero sí quería mencionar esto porque obviamente son dos cosas diferentes, pero 4 puntos que acabamos de ver de la gravedad, en cuanto a la gravedad de nuestro pecado. Yo creo que con esto podemos hacernos la siguiente pregunta, ¿es grave pecar? O de otra manera, ¿crees que hay pecados pequeños? Según lo que acabamos de ver, sin duda alguna que no, ¿cierto, Sarita? No los hay. Todos los pecados son graves. 4 cosas que yo digo, cada una de ellas de verdad son terribles y tristes y no quisiéramos de verdad convivir con esas consecuencias. Pero en tercer lugar dice, ¿qué debe hacer un creyente cuando peca? Listo, sí, es verdad. Estamos en esta naturaleza y lamentablemente una que otra vez vamos a fallar. Seguramente y ojalá con el tiempo cada vez fallemos menos, porque ese es el deseo de Dios. Recuerdan que veíamos aún en Proverbios la semana pasada que debemos ser como la luz de la aurora, que va en aumento. Es decir, cada día vamos a ser mejores creyentes, mejores hijos de Dios. Bueno, 3 cositas muy sencillas que debemos hacer. Primero, confesar y arrepentirse del pecado, ¿cierto? Primera Juan 1:9 nos lo enseña muy bien, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, pero confesar es ese primer paso y depende de nosotros, no depende de Dios. Muchas veces esperamos a que Dios tome la iniciativa, pero es que Él ya lo hizo hace más de 2000 años. Envió a su Hijo y murió en una cruz. Ahora nos toca a nosotros dar los siguientes pasos para arreglar las cosas con Él. Vamos a buscar Hebreos 12:1, por favor. Hebreos 12:1, estamos ahí cerquita, mano derecha de Colosenses. Este versículo, bueno, lo vamos a tener presente y ahorita vamos a volver, así que si quieres dejar una marquita, más adelantico vamos a volver a Hebreos 12:1. Leo, de pronto tú me puedes ayudar a leerlo. Si, si tu gatico te deja leerlo. Mentiras. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bien, Leito. Es que tampoco te había podido saludar, entonces aprovechaba para... Bien, bien, acá voy. Tranqui. Listo. Hebreos 12:1 me dices, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, a ver. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien, Leo, gracias. Dice que nosotros como creyentes, ¿cierto? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, quitémonos esa carga. De verdad, dejemos eso atrás. Ese pecado, no convivamos. Y bueno, de verdad que es triste porque para llegar a hacer esto, para despojarte de este peso, no sé si tienes, bueno, ahí yo veo que David tiene una latica en la mano, pero es como si este fuera el pecado. Yo tengo este resaltador. David tiene una latica de algo que está tomando, que es algo saludable, molestando. Este es el pecado y yo lo cojo. Y yo sé que este es pecado, yo sé que esto es pecado, pero no lo suelto. Y me preguntan, y todos ustedes me pueden preguntar, y yo les voy a decir, sí, sí, esto es pecado. Yo sé que esto está mal delante de Dios. José, pero ¿por qué no lo sueltas? Es que no puedo. Es que todavía me siento que este pecado me está ganando. Y Dios te está diciendo hoy, pero yo pagué por ti. Y lo único que te estoy pidiendo es que te despojes. Es decir, despojarte primero significa que tú debes ser consciente del pecado que está a tu alrededor en tu vida. Y después de ser consciente de ese pecado, tomas una decisión.
y le dices ya no más. Es una decisión que parte en tu corazón. No es una decisión que te dijeron en la iglesia, es algo que sale aquí adentro. Como José, ¿cierto? Cuando no se acostó con la esposa de su jefe, que dijo, es que yo cómo le voy a fallar a Dios, cómo pecaría yo contra Dios. Eso es lo que te lleva a decidir, tienes razón, José, me voy a despojar del pecado que nos asedia, porque es una realidad, ¿cierto? Y bueno, vamos a ir a Salmo 51, ahí a la mitad de nuestras Biblias. Vamos a ver, a meternos al corazón de un hombre que hizo esto, que se despojó precisamente. David, después de cometer ese adulterio, ese homicidio, en el Salmo 51, Dios nos dice que uno no puede ver el corazón de nadie, sin duda alguna, pero bueno, la realidad es que aquí David lo manifiesta, ya lo da a conocer. Entonces no nos lo tenemos que imaginar. Y dice en el Salmo 51, los primeros 5 versículos, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dios conocía a David, David conocía a Dios, conocía aún cuán misericordioso era. Después le dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y saltemos al versículo 9. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Bueno, acabamos de leer 6 versículos que sin duda alguna nos dejan ver que es un hombre que no ocultó, ¿cierto? Su pecado. Yo no sé, uno ha visto en televisión como esta escena famosa que alguien empieza a coger una escoba, rápido barre lo que estaba ahí en la sala, el polvo, la mugre, lo que hubiera, ¿cierto? Y lo mete debajo del tapete. Pero ¿realmente limpió la casa? Lo que hizo fue trasladar y ocultar la mugre. Y algunas veces nos pasa eso. Lo disfrazamos, no, pero es que Dios debe entender y Él conoce mi vida y mi situación y por eso yo puedo hacer esto y lo otro y como que Dios tiene ciertas concesiones conmigo. De pronto contigo sí, pero con el pecado no, con el pecado no, porque con nosotros tiene mucha misericordia y como lo dice David, ¿cierto? Sus piedades, ¿cierto? Son grandes. Pero la realidad es que primero tú debes entender la realidad de tu pecado y confesárselo a Dios, acercarte a Él, aún entendiendo quién es Él, entendiendo que Él no te va a tratar mal, no te va a humillar, no te va a ofender. No es que Él va a decirte, mira, yo te entiendo y puedes seguir pecando, pero Él sí te va a decir, mira, es grave lo que estás haciendo, pero yo te quiero ayudar. No te voy a dar la espalda. No me gusta lo que estás haciendo, es grave lo que estás haciendo, pero ¿te puedo dar una mano? Y es diferente como Dios trata con el pecado. Pero tú necesitas acercarte a Él, como cuando uno va al médico, ¿cierto? La gente generalmente va al médico cuando ya están las últimas. Bueno, eso nos pasa a muchos que somos ahí como medio tercos con la salud. Listo. Después dice, de confesar y arrepentirte de tu pecado, ¿qué debemos hacer? Confiar en la promesa de Dios, ¿cierto? Lo mismo que dice primera de Juan 1:9, ¿cierto? Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero volviendo a la historia de David, ahí continúa, ¿cierto? En el Salmo 51, dice los versículos 6 al 8, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y por eso vemos cómo de verdad ese tiempo a solas pidiéndole perdón. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría nuevamente, ¿cierto? Y se recrearán los huesos que has abatido. Y el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
¿Sabes? Es increíble. David no solamente le pidió perdón a Dios, sino que David también le dijo a Dios, y trata con mi pecado, porque yo sé que tú puedes tratar con mi pecado. Y eso significa que confiaba en el poder de Dios, de limpiarlo, de dejarlo como si no hubiera pecado. Pero eso también necesitamos entenderlo en nuestro corazón, que cuando le pides perdón, también es necesario que confíes en que Él va a tratar con tu pecado. Y por eso esto va en contraste con lo que vimos. Mientras que el enemigo, el diablo, quiere acusarnos, quiere hacernos sentir mal y pensar cosas que no corresponden, Dios, al contrario, cuando tú le pides perdón, Él dice, ok, perfecto, ¿y sabes qué? Y te voy a limpiar. Te voy a dejar blanco, blanco como la nieve, como si no hubieras pecado, como si no hubieras hecho nada malo. Y eso es de verdad un regalo que depende de nosotros si confiamos o no confiamos en Él, ¿cierto? Y bueno, ahí es básicamente lo que vemos aquí en este segundo punto. Y en tercer lugar, ¿qué debemos hacer? Pues dar gracias a Dios por su perdón. Claro, cómo no, ¿cierto? Si uno recibe algo que no merece y algo que va mucho más allá incluso de lo que nos imaginamos, mira lo que dice el Salmo 100, Salmo capítulo 100. De pronto, Juan, se te pediría el favor si tú me ayudas, qué pena molestarte ahí. Salmo 100, 4 y 5. Juan Sebastián Quiroga. Listo. Salmo 104 y 5, ¿no? Sí, señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Muy bien, Juanse, mil gracias. Y mira tan bonito lo que nos dice en el versículo 4. Dice que cuando te acerques a Dios, cuando te vayas a presentar delante de Él, que lo hagas con acción de gracias, ¿cierto? Y dice que alabadle, aún bendecir su nombre, pero finalmente de verdad es que tú te acercas a Dios y bueno, yo creo que es una buena pregunta, porque hay personas que dirán, José, pero sabes que yo no tengo por qué darle gracias a Dios. Tú no sabes la prueba tan difícil que estoy viviendo, tú no te imaginas la situación tan complicada en la que estoy, tú no te imaginas el mundo de locura en el que estoy viviendo. Bueno, pero de pronto sí es así, pero permíteme darte una razón esta noche, y no yo, sino Dios, y es el versículo 5. ¿Por qué puedes entrar con acción de gracias delante de Él? Porque dice el versículo 5, porque Jehová es bueno, y porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque sin duda alguna estamos vivos esta noche gracias a la misericordia de Dios. Porque aún por nuestro pecado, ¿cierto? Algunos podríamos decir este día no estaríamos vivos, pero su misericordia es que Él no nos ha dado el castigo que merecemos. Y creo que todos podríamos levantar aquí la mano y decir, sí, José, yo lo sé, yo no he recibido ese castigo que merezco. Y aún sabes, otra razón para agradecerle, dice, y su verdad por todas las generaciones. Pero si tú le has pedido perdón a Dios, Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarte. Y ese perdón implica que tienes una razón más para darle gracias a Dios. No sé si cómo te fue la semana pasada, no sé cómo te fue ayer, aún hoy, empezando semana, ¿cierto? No sé si de pronto, por alguna razón, de pronto fallaste. No sé si por alguna razón hoy le has pedido perdón a Dios. Lo que te estoy diciendo es que tienes razones para agradecerle a Dios. Una de ellas, su perdón, que es real. Y es tan real que por eso Jesús murió en la cruz. Eso nos garantiza que hay un perdón absoluto y verdadero en nuestras vidas. Cuarta pregunta. ¿De qué manera debe ser hecha la confesión? Bueno, ¿cómo hago esa confesión? Primero debe ir dirigida directamente a Dios. Y bueno, esto ya lo habíamos visto. Vamos a repasarlo otra vez a través de David, a través del Salmo 51. Ahí vamos a volver a nuestro salmo famoso. Este salmo incluso es una canción que en algunas ocasiones cantamos en la iglesia. Pero dice el versículo 4 del Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿cierto? Sin duda alguna aquí estamos viendo es que
Es por eso que es a Él al que le demos, y bueno, aún la oración que estamos leyendo acá, es evidente que está directamente dirigida a Dios, aunque suena ahí como raro, ¿cierto? Pero es así, está dirigida directamente a Dios. No hay aquí ningún intermediario. David tuvo acceso directo a Dios. ¿Tú y yo crees que tenemos acceso directo a Dios? Y es a Él al que le fallamos y por eso es a Él al que le debemos pedir perdón. Te quiero pedir que un versículo extra, Proverbios capítulo 28, por favor, si quieres ahí vamos buscándolo, Proverbios 28. Y el versículo 13 de Proverbios 28 dice, y miren esto, hablando del ejemplo del tapetico, por eso se los puse, el que cubre sus pecados no prosperará. Y ese prosperar no tiene que ver con la parte económica, tiene que ver con que el resultado de nuestra vida, en nuestro andar, no va a ser el mejor resultado, no prosperará. Más el que los confiesa que los pecados y se aparta, mira estas dos palabras, alcanzará misericordia. Y bueno, ya leímos en el Salmo 100 que entramos en sus atrios con acción de gracias porque para siempre es su misericordia. Pero si tú quieres alcanzar la misericordia de Dios, sí es importante que confieses tus pecados a Dios, pero dice que también es necesario que te apartes, ¿cierto? No es como que tengo la mano metida en el pecado y Dios, pero perdóname, pero aquí tengo todavía la mano metida en el pecado. Queremos alcanzar de verdad la misericordia de Dios y muchas veces de pronto ese perdón no ha llegado no porque Dios no sea plenamente poderoso de perdonarte, es porque de pronto no lo hemos hecho de la manera correcta. ¿Listo? Y en segundo lugar, debe ser hecha lo más pronto posible. Y volvamos a Hebreos 12:1. Les había dicho que volveríamos, se los prometí. Y aquí es el momento, Hebreos 12:1, ¿cierto? Y dice nuevamente, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, hay una verdad aquí muy bonita, es que esta carrera ya estamos ahí, todos esta noche. Y quiero decirte o bueno, decirles a cada uno, tú estás en esta carrera, ya siendo hijo de Dios, ya estás en esta carrera. Aquí no quiere decir que si quieres entrar en la carrera, debes hacer lo anterior. No. Ahora la pregunta es más bien, ¿cómo vas a correr esta carrera? Porque ya estás. Incluso dice que esta carrera tiene que ver con poner los ojos en Jesús. El versículo 2 nos lo enseña. Que tú cada vez te parezcas más a Jesús. Ahora, si la pregunta entonces aquí es, ¿cómo vamos a correr esa carrera? Lo que nos está diciendo es, pues quitándonos ese peso, ¿cierto? Y el pecado que nos asedia. Para poder correr con paciencia, obviamente, ¿cierto? Esa carrera que tenemos por delante. Lo que nos está diciendo es, mira, es imposible y no lo vemos en televisión, no sé, ahorita en los Olímpicos que hubo en Tokio, tan chévere, ¿cierto? Que eran súper bacanos y ver a esos deportistas de alto rendimiento, de verdad que lo desafían, ver ese rendimiento tan tremendo y tan chévere. Pero uno no veía a los atletas o a los ciclistas, lo que fuera, con unas botas, ¿cierto? Punta metálica y entonces chaqueta y aparte de eso por ahí otro buzo encima o una maleta, entonces también ahí cargada las espaldas. Ninguno de ellos, por el contrario, zapatos livianos, una camiseta diseñada con una tecnología que casi que ni siquiera de verdad se siente y aparte de eso que corta el viento. Bueno, una cantidad de cosas y nosotros, ¿por qué para correr nuestra carrera en Cristo, esta carrera espiritual? Porque si muchas veces la corremos cargado de pecado. Y entonces por eso nos decimos, uy, José, pero es que me siento como tan frustrado, me siento cansado, me siento débil y agotado. Pero José, ¿por qué será si yo todos los días leo la Biblia? ¿Pero estás de verdad renunciando al pecado? ¿Estás corriendo esta carrera con esa maleta, con ese pecado que ya Cristo te quitó? ¿Por qué te lo sigues cargando? Entonces es lo que Dios nos está diciendo acá. Mira, hazlo lo más pronto posible, ¿cierto? De verdad, entiende la magnitud de esto. Y en Efesios, vamos a buscarlo. Está ahí después de Gálatas.
Primera Corintios, Segunda, Gálatas y Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios 4. Sarita, de pronto te pediría el favor que me ayudes leyendo estos versículos. Sí, señor. Efesios 4, 26 al 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, muy bien. Entonces dice airaos, pero ojo, no, que no los lleve al pecado. O sea que si que le pongas límites a tu carácter, a tu mal genio, no te dejes ganar, es lo que está diciendo acá, ¿cierto? No se ponga el sol sobre nuestro enojo, es decir, oye, no te vayas a acostar sin arreglar las cosas. Pero ¿por qué si sabes que le fallaste a Dios no le pides perdón? ¿Por qué no lo hiciste tan pronto como lo tenías que hacer? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no permitas que pase el tiempo. Y si ya te diste cuenta, si ya lo reconociste, mira, trátalo de una vez, ¿cierto? Y arréglalo. Mira, no tienes que salir a la calle y aguantarte el trancón de Bogotá para llegar a la oficina de Dios y decirle, mira, Dios, vengo a pedirte perdón. Sabes que necesitas tener un corazón humilde. Te agachas y le dices a Dios, "Ah, esto está mal, Dios, perdóname. De verdad, perdóname". No sé si les ha pasado que hay veces uno se encuentra con la gente y la gente cuando medio quiere reconocer algo dice, uy, José, discúlpame. No, 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 yo te estoy diciendo que le pidas perdón a Dios, no disculpas. Que de verdad entiendas que es pecado y lo tratas como debe ser. Pero sabes, el versículo siguiente nos deja ver aún una gravedad, una realidad que ojalá que no sea así, ¿cierto? Ni deis lugar al diablo. Darle lugar al diablo es como si tú le abrieras la puerta de tu casa al diablo y le dijeras, entra. Es decir, que en vez de haber arreglado las cosas pronto con Dios, lo que hiciste es que permitiste que el diablo se metiera. Ahora, ¿cómo va a ser las cosas? Siempre, bueno, se los he tratado de decir, es como una bola de nieve. Ya no va a ser solo ese pecado, ya va a crecer. O sea que eso nos va a llevar a después una vida un poco más triste y destruida. Por eso es importante tratarlo como acabamos de ver, dos cosas sencillas, pero bien importantes. ¿De qué manera debe ser hecha esa confesión? Quinto punto, ¿qué debe hacer un creyente si ha ofendido a una persona? Y bueno, esto también ya lo vimos, confesar el pecado a Dios, ¿cierto? Porque siempre, siempre entendemos que estamos fallándole a Dios porque estamos violando sus mandamientos, ¿cierto? Pero en segundo lugar, buscar la reconciliación con su hermano, ¿cierto? En Mateo 5, 23 y 24, si lo recuerdan, dice que antes de presentar esa ofrenda al altar, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y búscale primero. Y dice que aún una palabra tan bonita que a mí me rompe el corazón y me desafía, dice, y reconcíliate. Es decir, no es como que, ay, voy y empeoro las cosas, pero yo traté. No, dice que reconcíliate, es decir, de verdad, siempre debe existir ese deseo, ese espíritu reconciliador dentro de ti cuando te vas a acercar a esa persona. Y bueno, mira, yo te lo voy a decir, lo he vivido en ambos lados. He pedido perdón porque le he fallado a personas de la iglesia y ver cómo de verdad Dios me permite vivir esto, entenderlo y aún comprobar la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios y aún ver que esa persona me dice, José, sí te perdono. Y en contraste también lo he vivido por el otro lado. Cuando esa persona llega y me dice, José, perdóname. Y siempre recuerdo, Cristo, tú me perdonaste todo, yo también voy a perdonar todo. Eso me ayuda de pronto a tener un espíritu que de verdad quiere perdonar con mayor facilidad. Pero es eso lo que vamos a buscar. Y Santiago, ese lo vamos a leer, porfa, Santiago 5, ahí a mano derecha de Hebreos. Lo leíamos, pero solamente para recordarlo. 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros y bueno, continúa. Pero ese confesar vuestras ofensas unos a otros, ese confesar habla de reconocer delante de la otra persona el pecado que cometiste contra esa persona, unos a otros. Y sí, aquí Dios nos está enseñando que unas veces y otras de pronto vamos a fallarnos, porque estamos en un cuerpo, ¿cierto? Somos humanos, ¿cierto? Y este cuerpo, como lo vimos, tiene una tendencia que jala hacia el pecado.
y algunas veces ese pecado va a influir a alguien. Entonces, que no te dé miedo, no te dé pena. Es más, lo estás haciendo es para Dios y para mostrarle a esa persona que tú quieres ser una mujer o un hombre de Dios. Concluyendo, dice, hemos aprendido cuál es la fuente de nuestras tentaciones, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente? Esa palabrita rara, ¿alguien que me La ayude? concupiscencia. Excelente, David. Nuestra propia concupiscencia, que es la naturaleza pecaminosa. Y también hemos aprendido las terribles, y por eso lo ponemos así, terribles consecuencias del pecado en nuestra vida como creyentes. Ahí vimos 4 como para de verdad entenderlo muy bien. Dios ha provisto la solución a nuestro pecado gracias a la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Todo siempre nos va a llevar a la cruz, a Jesucristo. Uno, el perdón de pecados y 2, la victoria sobre el pecado. ¿Sabes en dónde están? En la cruz. Y por eso es Jesucristo el que le debemos de verdad dar esa gloria y la honra. Bueno, después dice, arrepintámonos, ¿cierto? Y bueno, lo vimos hoy muy claramente. ¿De qué? De nuestro pecado. En segundo lugar, confesémoslo al Señor. Confesémoslo al Señor. Y como lo vimos en Proverbios, y se aparta, alejémonos, alejémonos, ¿cierto? El que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, decía Proverbios 28. Y alejémonos del mismo y vivamos cerca del Señor. Bueno, no tiene sentido y lo veíamos ayer, ¿cierto? Una persona que dice estar viviendo cerca del Señor, pues está más lejos del pecado. Pero sí es curioso decir, no, yo estoy mal con mi esposa, pero estoy tan bien con Dios. No, ayer de verdad que creo que lo entendimos todos los que estamos casados. Él promete no solo perdón, ¿sabes? Sino también limpieza en nuestra vida y es el versículo pues, que teníamos para memorizar. Pero bueno, primero quiero que se sientan tranquilos porque sí, ya llegó el momento de la memorización. Así que no se preocupen. Voy a dejar de grabar para que también ustedes se sientan tranquilos.